Bienvenidos a Más Allá del Juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. Desde las tierras del sur, donde el mate humea en la hermandad y el compromiso florece bajo cielos fraternales, nos llega la voz de un hermano que lleva la luz no solo en el pecho, sino también en el alma. Hoy cruzamos fronteras espirituales para conversar con un caballero de la luz desde Uruguay. Bienvenido a nuestro podcast, al hermano Javier Álvarez Rodríguez, pasado jefe en el 2011, Logias de pasado jefe Juan Manuel Márquez número 18, Luminar 2012, Logia San Román Toledo 218, Luminar pasado en el año 2013, el gran funcionario de la Gran Logia de Cuba, Gran Portabandera 2013-2015 y Gran Vicecolector 2016-2018, cofundador de la Logia Soles y Rayos del Oriente número 7 en Uruguay, año 2020, cofundador del Supremo Consejo de la Orden Caballero de la Luz del Uruguay 2023, de la cual es actual presidente, cofundador de la Asociación Civil Orden Caballero de la Luz del Uruguay 2024. En la masonería alcanzó el grado de compañero de la logia Pepe Garate, autor del libro Orden Caballero de la Luz, Lecturas Apócrifas, y autor del libro El autor y su obra, edición crítica, volumen 1. Mi hermano Javier, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación, mi hermanito. Es un placer para nosotros tenerte acá. Es un placer que hayas que hayas escogido un pedacito de tu tiempo para dedicarnos a este pequeño espacio que tenemos de manera fraternal, hablar de las distintas fraternidades que existen. En este caso, vamos a hablar de ti y tu carrera fraternal. Vamos a encaminar esta entrevista, a hablar de los Caballeros de la Luz, como vimos en la presentación. Gracias, mi hermano. Bueno, muchas gracias a ustedes y especialmente a ti, hermano Pedro, sobre todo por la oportunidad, no se da todos los días. Se impone saludar a la audiencia, que entiendo que fundamentalmente son hermanos fraternales, donde quiera que estén. Eh, y está bueno eso, ¿no? Lo de mi carrera fraternal. Se me ocurre el título de la novela de Padura, la novela de mi vida. Es un poco la novela de mi vida, por lo menos la de mi vida racional y consciente. Sí, mi hermano, nosotros estamos contentísimos por lo que estamos generando con este podcast. El día de ayer llegaron hermanos visitadores a nuestra logia. Gracias al podcast nos vieron, nos llamaron, nos contactaron y tuvimos hermanos allá. Y para nosotros en la logia, la verdad, este proyecto está causando una sensación tremenda. Tenemos hasta los familiares de los hermanos que estamos entrevistando, nos han escrito, nos han felicitado y se han emocionado muchísimo al ver a veces conocer la vida. Me decía el nieto de Jesús Pérez Silvestre, me decía, yo no conocía cosas de mi abuelo que salieron en el podcast y wow, eso para nosotros es un honor, la verdad, tener hermanos de esa valía al lado de nosotros, tener hermanos como ustedes que están luchando tanto porque la gente conozca, porque la fraternidad siga todos estos valores que nosotros vemos y tenemos acá, que salgan al mundo y conozcan un poco. Como decía también en otra oportunidad, la gente no conoce lo que son las fraternidades, la gente no sabe, muchas veces piensan que son religiones y entonces creo que estos pequeños espacios sí nos va a hacer ahí entender un poquito más qué cosa es una fraternidad. Por eso hablamos y le pusimos a poca más allá del juramento, ¿para qué? Para no solo encaminarlo al independiente o al Felo, para no solo encaminarlo a los masones, para no solo encaminarlo a los caballeros de la luz o a otras fraternidades que existen. Recuerdo los Rosacruces en Cuba y otras. Hay muchas fraternidades en el mundo que podríamos más adelante buscarnos, hermanos, que practiquen otras fraternidades y entrevistarlos acá. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a empezar a hacerte las super preguntas que tenemos para ti. Y No, comenzamos, por supuesto, con la primera pregunta que es, ¿cómo llegaste a la fraternidad? Esa primera vez, ¿quién te convidó a entrar en la fraternidad? bueno, sabes que es curioso, ¿no? Porque yo soy una persona muy observadora. A mí me gusta mucho entender cada proceso, cada sucedido, no solo mío, sino de mi entorno, incluso más allá. Siempre fui así, muy curioso desde chiquito, muy observador. Y un observador raro porque soy muy dialoguero, muy hablador. Y entonces hay una máxima que dice que mucho habla, poco escucha. Sí, Pero por alguna razón, tal vez una malformación congénita, yo no salí así. Entonces, tendría yo 15 años aproximadamente y mi mamá me sorprende y se inicia en la rama femenina de los Caballeros de la Luz, en las sacerdotisas del hogar.
Sacerdotisas de Jehová. específicamente en la logia Santa Fe 118, que también sesiona en un templo masónico. Mi padrastro, eh, al poco tiempo, se inicia en la masonería. Pero a mí me resulta no tan raro que se inicie mi padrastro. ¿Por qué? Porque o sea, dentro de su círculo de amigos había muchos masones. Y era un momento, de, vamos a decir, de un auge visible de la fraternidad dentro del pueblo. Santa Fe, hay que decirlo, es un pueblo limítrofe, que es como yo le digo, un campo de mar. Wow. El modo de vida es muy pueblerino, muy parecido a cualquier pueblo de cualquier lugar, ¿no? Pero tiene la cualidad de ser un pueblo de pescadores también, donde todo el mundo pesca y tal vez sea algo más, o solo pescador, que no es poca cosa. Pero mi mamá me sorprendió y un buen día, sin mucho ruido, ella me propone encaminar mis pasos a la fraternidad. Y Y estaba tan claro para mí, o sea, el camino de mi padrastro, que era una persona que yo seguía mucho, que me pareció una gente brillante, etcétera. Pero tenía mucha curiosidad con lo de mi mamá, me movido el piso. Y bueno, yo en camino mis pasos, ella me explica muy superficialmente, algo que además me generó mucho ruido porque ella no es superficial y en sus letras es extensa, perdón, y en sus argumentos aún más. Y dije, qué raro que está. Me generó curiosidad, más curiosidad cuando me comentó que mi abuela y mi tío habían pertenecido a la Orden Caballero de la Luz. Entonces di el sí. Me presentaron, fui a las entrevistas de rigor y aceptaron ser mis padrinos, dos hermanos luminares pasados, José Luis Álvarez Delgado y Andrés Hernández Carmona, dos íconos locales de la fraternidad, dos campeones fraternales. O sea que entré con geniales edecanes, muy buenas credenciales. Y bueno, en el año 2000, junio del 2000, baja la circular y me inicio en la Orden Caballero de la Luz. Como toda orden fraternal, al menos de las más conocidas, es una organización de característica iniciática, por tanto se maneja a través de un ritual. No está de más decir que fue para mí muy impresionante, gratamente impresionante. Me gustó desde que entré. Qué lindo, brother. Mm, Me gustó desde que entré. Me fue bastante sencillo entender de qué iba y eso hizo que me gustara dos veces. Desde los primeros pasos. Una de las cosas más impresionantes fue el hecho de cómo se pondera el valor dentro de la logia. O sea, la Orden Caballero de la Luz es una orden más bien educativa, que no es algo menor. Y en esa logia, que además era la logia del pueblo, el hombre que en la calle podría ser subestimado porque tal vez era el que barría, en la logia era el maestro del templo. Entonces, muy tempranamente aprendí que erudición y sabiduría no era lo mismo. Y aprendí de mis mayores a pesar y a sopesar esa diferencia. Y me pareció formidable. Y desde entonces camino y camino y camino y no hay vida ni trayectoria, a menos de esta persona, que pueda ¿Qué separarse te pueda separar? de ninguna manera de la fraternidad. Que bueno, mi hermano, Creo que gracias. le pasa a muchos, somos seres fraternales. Has mencionado dos cosas que me resaltaron bien importantes. Primero, el nombre Caballeros de la Luz y quien te invita es una de las principales luces de nuestras vidas, tu mamá, brother. Qué cosa más linda, mi hermano. Te agradezco y te doy, wow, te doy las gracias por ese espacio. Tener que tu madre misma es una de las principales luces de nuestras vidas, sea quien te invite a una fraternidad, a una orden como esta y que se llame Caballero de la Luz, wow. Eso está bien bonito. Y lo otro, lo del barrendero, o sea, el que barre las calles. Pero dentro de las logias está el que barre la calle y está un médico, un ingeniero, un arquitecto, y adentro son unos hermanos. No tienen ninguna distinción, no hay ninguna. Qué cosa más linda, mi hermano. Mi hermano, ¿tú recuerdas la primera impresión que tuviste al entrar a una logia? Ese impacto cuando entras a la logia. Mira, emocionante. Es una emoción que yo no podría poner en una sola palabra.
Es la emoción de lo desconocido, pero sin el temor a lo desconocido, porque de alguna manera es un camino de confianza. Un Viste sentido que de la querer confianza estar. es binaria, admite poco grado. ¿Confiamos o no confiamos? Si le preguntas a alguien, "Bueno, ¿confías en tal?" Y dice, bueno, un poco para alguna cosa, en realidad no confías. Entonces, iba yo de la mano de mi madre y ya había tomado la decisión. Y no era una decisión de ya lo dije y ahora, bueno, nos lanzamos al pozo. No, no, no. Yo tenía convicción y tenía mucha confianza. Y los argumentos, Entonces, claro. emocionante, fue emocionante, No. simplemente emocionante, de positiva manera. Mi hermano, ¿perteneces a otra fraternidad además de los Caballeros de la Luz? Sí, yo, o sea, soy masón. No soy un masón activo, no soy un masón de largo recorrido y hay razones fácticas más allá de mi voluntad, que así lo determinaron en su momento. Yo en la masonería me inicié en la misma logia sede de San Román Toledo 18, de Santa Fe 100 de 118, que es la respetable y meritoria logia Pepe Gárate. Alcancé el grado de compañero, pero bueno, después tuve que tomar una decisión que fue viajar por múltiples razones humanas y no muy complicadas tampoco, bastante obvias. En ese año estaba en la gran maestría el hermano Lázaro Cuestas y él emitió un decreto en el cual o sea, ponía sobre la mesa una realidad que los grados aprendiz y compañero eran grados de tránsito y que ningún aprendiz ni compañero podría estar en ese tránsito más de un año natural Wow. sin causar baja de oficio. Entonces, a muchos como a mí se la puso cuesto arriba. No cuestiono su determinación ni su decreto, eso sería otro podcast, pero me vi afectado por la medida, ya estaba todo determinado, la suerte estaba echada. Yo estaba ya en Montevideo iniciando carrera, no había manera, no había manera humana Claro, de poder claro. llevar las dos cosas a la misma vez. Wow, fuera de tu Quedé voluntad, justamente claro. atrapado en un limbo jurídico. De hecho, yo con la masonería hoy me siento atrapado dentro de un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque para retomar el camino acá tendría que recomenzar. Porque o sea, no tengo cómo. Un limbo jurídico O sea, no hay una forma de afiliarte a una logia masónica con un grado de caballero. de forma continua, fisiológica, digamos, no. No. Tendría que ser disruptivo y a eso es a lo que me he estado resistiendo. Porque una iniciación no creo, porque ya pasaste por eso, ¿no? Es Y que, para que me validen y para que me validaran en otra potencia eh, mi grado o mi condición, tendría yo que estar activo en la potencia precedente para que me emitiera los salvoconductos o la documentación o el pasaporte. Pero como no estoy activo, entonces es una cosa ahí es lo que medio, dice, estoy en estoy un en un gap, limbo. Oye, ajá, en súper un bucle, interesante, mi hermano. Súper interesante. Quizás muchos hermanos están pasando por algo parecido. Hermanos que emigran, tú sabes, por desgracia en nuestro país, muchos hermanos nos toca emigrar y quizás desde el punto de vista fraternal estén pasando por algo parecido. Es bien interesante eso que menciona. Hermano, entrando en en los Caballeros de la Luz. ¿Qué es la Orden Caballero de la Luz? Eh, es muchas cosas. Mira, la Orden Caballero de la Luz es un plantel de ideas, es un plantel de ideas. Es una sociedad civil, es un organismo eh, no gubernamental, digamos. Es un gimnasio, es un gimnasio. Y la idea de que es un gimnasio es para mí la más interesante y la más amable. Esa idea no es mía, la acuñó un hermano que ya no está entre nosotros, que yo adoré, el hermano Ricardo Esquijarosa Mederos. En mi madre logia, patriarca insigne. Ah, Y él nos decía, muchachos, no podemos perder de vista que la logia es un gimnasio. Y nosotros nos miramos así, la logia es un gimnasio. ¿Y este ahora con qué? Y nos dice, sí,
tal y como en un gimnasio se va a ejercitar músculos, se va a buscar tener salud para una mejor vida o para el embellecimiento, en la logia venimos a lo mismo, venimos a ejercitar valores, venimos a ejercitar conducta, venimos a ejercitar todo lo bueno que se ve sesgado en el mundo profano o se ve asediado en el mundo profano por la adversidad, por la oscuridad, por la tendencia, por la tentación. Eso lo entrenamos acá en la logia. Entonces yo me quedé con esa idea, en el tiempo la seguimos desarrollando y yo hoy lo que comparto con mis hermanos es que exactamente la idea de que la logia es un gimnasio. Hay hermanos que pretenden o personas que pretenden que todo se va a resolver en el espacio fáctico, taller, sesión, logia. Y yo les digo, no, la logia es un gimnasio. Si la logia es un gimnasio y lo entendemos analógicamente así, entonces pensemos que le estamos pidiendo al gimnasio que sea el lugar donde se drime el campeonato. No, no, el campeonato, el partido, la competencia es el día a día, es la calle, es la vida con todos los otros seres humanos. En la logia nos Ahí preparamos es para donde enfrentar. nosotros seguimos. Antes vinimos al gimnasio, entrenamos y mejoramos. En este gimnasio nosotros incluso podemos hacer un ensayo general de la vida misma, dándole la oportunidad al otro. Es un lugar de fantástico. La logia para mí, por eso te digo, o sea, no hay Javier fracturado, no es Javier fracturado. Viste que la vida cotidiana y también nosotros, los hermanos fraternales, la inmensa mayoría sufre la consecuencia de lo que ellos llaman priorizar, dar prioridades. Las prioridades. Y esa narrativa o esa idea es eh, generalmente correcta, pero específicamente yo la impugno. Y la impugno desde mi cotidianidad. Yo les digo, mira, la cosa es así. Nadie se le ocurriría priorizar tomar agua, respirar, sentarse, pararse, dormir. O sea, esas actividades forman parte de la vida misma. O sea, no puedes cuestionar esas cosas. Es tu día a Entonces, día. para mí la fraternidad es lo mismo. Y el otro día, la sesión, nosotros el jueves pasado sesionamos. Eh, Fue formidable, pongo la cuña, el podcast de Jorge Portuondo. No Sí. en mí, sino en todos los hermanos, que la mayoría no lo conocieron de nada. Y un poco salieron estos temas sobre la mesa. Y yo les decía, ¿saben por qué yo sé que tengo la razón aplastantemente? Porque lo que les estoy diciendo es una realidad. Yo que, yo que tengo 44 años, una edad difícil, Del joven para 81, un homenaje, hermano. joven para un homenaje, Wow. pero viejo para un descubrimiento. Sé que lo he hecho bien porque ninguna de las personas que me ha acompañado en mi camino jamás, no sé, no encuentro una palabra mejor, jodió con la logia, jodió con la fraternidad. Se atrevió ni en la hora más oscura, a utilizar de ejemplo mi vínculo con ningún hermano o hermana. No, no. Y no es una cosa impuesta, ni es una cosa de que uno llega dogmáticamente y amarra, porque tú no puedes amarrar a la humanidad, tú no puedes controlar lo que está fuera tuyo. Claro. Entonces, esa idea de la logia como gimnasio, de la logia como parte de tu piel, simplifica mucho ese proceso, porque no hay algo que dividir, y es a lo que voy. La logia, cuando, o sea, la fraternidad, cuando tú la comprendes y la absorbes, forma parte de tu piel. Y entonces empiezas a ver el mundo de una manera más continua, no tan disruptiva. No te cuestionas si es blanco o negro, si es bueno o malo, si es amor y desamor. O sea, empieza la cosa a fluir de otra manera y empiezas a mejorar. Discutes cosas nuevas y entonces creces. Así mismo es. Gracias, mi hermanito. Mi hermano, ¿qué se necesita para ser caballero de la luz? ¿Qué condiciones debe tener un profano, como nos referimos, para ser caballero de la luz? Bueno, desde lo legal, desde lo cotidiano, desde lo fáctico, es muy sencillo. No es nada complicado.
En el caso de la ley en general de la Orden Caballero de la Luz, alcanza simplemente con tener 16 años, como edad, por ejemplo. Ya a los 16 años tú puedes incorporarte a la logia de mayores, en cualquiera de sus dos ramas, femenino o masculino, o en logias mixtas que también hay. La creencia en un ser supremo, que puede ser llamado como sea. Hay quien es un creyente de Dios, hay quien lo llama Buda, Alá, eso es irrelevante. O sea, sí es importante que el individuo entienda que no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, que entienda que existe una trascendencia, o que al menos confíe en ella, en que existe, más allá del orden natural de las cosas. O sea, básicamente sería de ser una persona de fe. 16 años, una persona de fe, tener la capacidad, más allá de saber leer y escribir, yo te diría la capacidad de comprender y practicar las doctrinas de la orden. No tener sentencias pendientes en ninguna organización fraternal, pero tampoco contra las leyes del país de asiento de la La vida profana. institución. Ah, y creo que esas, bueno, poder sustentar las obligaciones de la logia. A veces yo se lo digo a los hermanos, el alma tiene gastos. Sí. Entonces, tener un sustento económico que le permita ser satisfactorio en su vida personal y también hacia los compromisos de la fraternidad es autolimitante, digamos. Y bueno, a ver, eso es lo fundamental. Mi hermano, Eso es lo fundamental. me salta ahora y para unir un poco las fraternidades, la Orden Caballero de la Luz, 16 años en cuanto a edad. La Independiente Orden de Ofelos, 18. Los masones, 21 para ingresar en las logias de mayores. Hemos hablado muchísimo de las logias que son canteras, estas logias juveniles que son canteras. En el caso del Independiente Orden de Ofelos son los juveniles. En el caso de los Caballeros de la Luz son los niños de la luz. ¿Cómo se llamaba esta Los cantera? hijos de la luz y las esperanzas del hogar. Las Esperanzas de Vale y Hijos de la Luz. Y los masones tenían los ajefes, el ajefismo, que eran las logias canteras para ingresar en la masonería también, que a los 21 años pasaban a ser masones. Entonces, 16 Caballeros de la Luz, 18 para Independiente Orden de Don Felo, 21 para masonería. Así es. Hay una razón muy poderosa detrás de eso, Sí, eh, que también da para otro podcast. Eh, las logias de menores, y es la siguiente, ¿no? Las logias de menores en la Orden Caballero de la Luz no obedecen a la misma lógica de estas otras organizaciones fraternales que me has mencionado. sí. Y por varias razones. Pero la primera razón tiene que ver con la construcción filosófica y práctica que da origen a la Orden Caballero de la Luz. La Orden Caballero de la Luz, fíjate que se forma en Filadelfia en el 1873. Pero es muy interesante lo que estaba pasando en Filadelfia en 1873, porque unos añitos antes fue cuna Filadelfia de los Caballeros del Trabajo, que fue una organización que creció exponencialmente, llegó a cientos de miles de miembros, y en un momento determinado se abrió hacia el sindicalismo de izquierda en los Estados Unidos hasta su prácticamente total anulación. La orden Ya no de los existe. caballeros del trabajo llegó a tener incluso impacto en Cuba. Carlos Baliño, fundador del Partido Comunista de Cuba, fue miembro de los caballeros del trabajo. Ya no Pero existe, mi siguiendo hermano. por esa rama, a lo que voy, la fundan 12 masones, José González Curvelos a la cabeza, que eran masones cubanoamericanos, ya nacionalizados norteamericanos, que además eran masones del rito York. Y ahí conviene identificar las particularidades del rito York, cómo viaja y se instala el rito York, sobre todo en las Américas, que ya había un rito York con particularidades a la boliviana, a la mexicana, mira la cercanía geográfica, Sí, y la influencia
del rito York en la Orden Caballero de la Luz. En ese escenario, fíjate que la Orden Caballero de la Luz, si bien la masonería, por ejemplo, tiene, o sea, se considera que es un organismo de base salomónica pitagórica y por ahí se construye todo lo que viene después, el imaginario, la metódica, etcétera. En los Caballeros de la Luz es una organización que dentro de la matriz del rito de York toma la filosofía o el pensamiento filosófico pedagógico de Luz Caballero y o sea, la mística sufí cristiana, que empieza con el judeo-cristianismo de los esenios, el Cristo introspectivo, el Cristo que medita, que va al desierto y toda la cuestión que va por ese lado. O sea, esa es la matriz. Pero ¿qué es lo que pasa con, con el posicionamiento filosófico? Que es de corte educativo. ¿Y cómo conecta esto con lo que estamos hablando de las logias de menores? O sea, la Sí. Orden Caballero de la Luz la fundan patriotas en un momento crítico para la patria cubana, que no negaban su condición de cubano-americanos, que lo primero que crean es una sociedad de socorros mutuos, donde los preceptos y las intenciones eran, evidentemente, darle una mejor vida y un paso de consolidación y avance a esos miembros de esa comunidad que ya se autoidentificaban como patriotas, como cubanos, y entonces dentro de las tareas explícitas estaba la construcción de un mejor ciudadano, de un mejor cubano, no solo para Cuba, que se terminó convirtiendo en una especie de embudo, no solo para Cuba, sino para el mundo. El valor universal de la orden históricamente ha ido a menos y está impugnado. Y eso lo podemos conversar después. En otro. Pero, ahí va. Pero, ¿qué es lo que pasa? El propósito fundamental, desde mi punto de vista, era y sigue siendo gestar, crear los mejores ciudadanos posibles que claramente iban a dar una mejor patria, más robustecida Ah, y una mejor vida, porque se entendía de esa manera. Entonces, jurídicamente, no existe como organismo independiente o individual las logias de menores. Por ejemplo, el aljefismo es una organización independiente, con su sí. gobierno independiente, con su inscripción independiente, no es una subordinada de la gran maestría de la masonería o del escocismo, no lo es. Son, como tampoco lo son las acacias. O sea, Sí. es decir, se entiende que es la rama femenina de la masonería, el escocismo regular, pero no es una institución subordinada. En el caso de nosotros, las logias de menores, que empezaban desde los 10 años, eran una cantera de continuidad. Está dentro de la misma, del péndulo legal, dentro de la misma constitución, dentro de las mismas leyes, reglamentos y estatutos. O sea, porque sí se subordina a la Orden Caballero de la Luz. Entonces sí hay una subordinación Sí. fáctica. De hecho, hay un tutelaje. Las logias de menores en la Orden Caballero de la Luz se regentan a través de un comité educativo, que es como se llama, que apadrinan logias auspiciadoras y responsables de mayores, sean de sacerdotisas o sean de Caballero de la Luz. Wow. Entonces, hay un programa educativo que viene desde la cuna. En la Cuba revolucionaria, esto vamos a decir que se fue frustrando, porque ¿qué decía el gobierno? Los niños de 10 años son muy jóvenes, no saben, no tienen la capacidad de decisión para saber si quieren ser o no sacerdotisas o caballeros de la luz. Pero parece que sí saben que quieren ser como Che y sí No, saben que bueno, quieren ser otra cosa. me lo quitaste. Me lo quitaste. Pero, pero bueno, en ese escenario, tratando de plantearlo de lo más benevolentemente Sí. posible, ellos violentaban no, bueno, han violentado sistemáticamente nuestras leyes y de paso las de ellos mismos. ¿Por qué? Porque fuerzan a que una logia de menores aceptan que empiecen a partir de los 14 años. Entonces, primero, en lo material y en lo fáctico te estrangulan económicamente, pero además en lo que es la línea educativa, el proceso educativo, también lo frustran, porque los 14 años, entre los 10 y los 14 años pasan montones de cosas abismales que rompen completamente la secuencia. Entonces,
han con eso logrado ir a menos, casi a la extinción absoluta de la rama de menores de la Orden Caballero de la Luz, Sí, que así que nosotros pasan unas otras resilientemente órdenes la también. mantenemos en el marco legal, porque un día puede pasar el milagro. No se bajan las esperanzas, Esperemos, esperemos. Muchos han pero ahí va la cosa. perecido, muchos han perecido esperando esa llamada esperanza o esa llamada cambio. Ese cambio, uf, es triste, pero muchos se han quedado en camino esperando el cambio. Mi hermano, mencionabas la orden Caballero del Trabajo. Ya esa orden desapareció, no existe. Yo le perdí el rastro, yo le perdí el rastro. A mí me parece que sí, que desapareció. Sí, Me parece que sí, que desapareció. El problema es que en un inicio, ya te digo, fue muy vertiginoso. Se convirtió en una organización que tenía todo el corte de una orden fraternal. Era iniciática, era selectiva, era secreta, discreta. sí, eh, Promovía educación, crecimiento. Su población de origen, vamos a decir, fraternal, eran básicamente los trabajadores, buscaban mejoras para los trabajadores, pero en sus principios y en su doctrina la mejora era a través de la negociación con el empleador. De los caballeros de trabajo, yo te diría que la idea más constructiva, más digna de traer al presente es la siguiente. No siempre tenemos lo que merecemos, pero siempre, siempre merecemos lo que lo tenemos. que negociamos. Bueno, lo que negociamos. Entonces, claro, sin prostituir o malograr la idea de la negociación como entendimiento, como diálogo, como esa varianza o esa razón es válida entre lo que ganas y lo que estás dispuesto también a entregar Claro, o a claro. perder en el proceso. Mi hermanito, ¿cuándo y cómo llega la orden Caballero de la Luz a Uruguay? Bueno, eh, 2000, 2012, tengo mi primera luminaria, mi madre logia. Quien me precedió a mí fue el hermano luminar pasado y cofundador de la orden aquí en Uruguay, Félix Eduardo León Fraga, Felito. Una luminaría maravillosa, un tipo fuera de serie, muy, muy querible, muy amable, muy convocador de un sentipensante, Wow. joven, muy joven, o por lo menos muy joven en aquella época. Ya no tanto. Felito se convierte en mi luminar pasado y en el 2013, 14, por esa fecha más o menos, él decide y yo te diría que tiene que viajar fuera de Cuba. El destino es Uruguay, donde tiene un hermano carnal que ha estado por años cinchando. Hermano ven, hermano prueba, Felito, maestro de profesión, y yo Sí. te diría que de vocación también. Este, Se toma la decisión de que tiene que venir y desde el vamos, él me dice, y nos llevamos la orden para Uruguay. Si mi abuelita va conmigo. Esa conversación fue en la sala de su casa, donde además estaba su madre y su padre, que también es caballero de la luz y miembro cofundador, está acá con nosotros, Feliz Eduardo León Mantilla, Eddie. Pero nosotros estábamos tan embotados, estábamos sufriendo tanto la pérdida, ¿no? La distancia que era Sí, inminente con Felito, que, bueno, le dijimos que sí, pero nosotros no nos visualizábamos en otro lugar que no fuera donde estábamos. Y lo que sentíamos era una gran frustración de no haber sido capaces de encontrar la manera de que él se quedara, sin que eso fuera a un costo demasiado, demasiado grande para él y eventualmente para todos los demás.
La cosa hasta ahí, bien. El punto es que a los 8 meses Felito viaja a Cuba de vuelta. Y participa, por supuesto, de la sesión. Y cuando salimos de la sesión, nosotros estamos viviendo un momento muy, muy, muy de boom fraternal. O sea, éramos muy unidos, hacíamos muchas actividades. Como además era un pueblo chico, vivíamos unos encima de los otros. La visitación era un carnaval. Y Felito agarra y de bueno agarra y me dice, Javi, nos vamos por Uruguay. Yo lo miré así y le perdón. Me queda claro que tú no has tomado, no has bebido. Aquí el que ha bebido soy yo. Me dice, sí, pero tú estás claro. Y esto es en serio. Digo, Félix, déjate joder. Mira así a las personas que estaban a mi alrededor y me dice, bueno, a ti no te conozco, pero veo que tienes una relación cercana con él. Así que si tú lo quieres, me vas a apoyar. Había otros hermanos al lado y yo me quedé así porque, bueno, entendamos la magnitud de lo que se está hablando y me lo Sí, estás direccionando a mí. O sea, yo pensé, tendría que ser esto o en privado y él me leyó y me dijo, la cosa es así, Javi. Mira, esto es una propuesta fáctica, ¿ya? Yo creo que a ti, yo estoy seguro que te va a ir infinitamente mejor en todos los sentidos si vienes conmigo. Yo voy a hacer una inversión en ti que estoy seguro que tú en menos de 3 meses me vas a devolver. O sea, no es que yo estoy loco, no es que esto es nada, enamoramiento puntual. Y tú eres de todos los hermanos el que está en mejor posición ahora mismo para avanzar. Y de vuelta volvió con lo mismo, porque la logia en Uruguay, sí, la orden en Uruguay. Y yo compré la idea. Claro, yo me tomé unos cuantos años, no por él, sino por mí. Le dije, bueno, Félix, yo te lo tomo por bueno, vamos a trabajar en esa idea, pero hay cosas que yo necesito justamente para seguir siendo y poderme yo sentir que es correcto esa idea tuya, que yo llego y en 3 meses todo va a estar bien. Yo necesito fortalecer cuestiones profesionales, cuestiones técnicas, ver cosas. Y bueno, empecé a hacer mi telaraña. Durante ese tiempo, él nunca bajó los brazos. Pero ¿qué es lo que pasa? Una golondrina sola no hace la primavera. claro, En el año 2016, eh, él siguió yendo eventualmente a Cuba y en el año 2016, en el mes de mayo, no, pero marzo, abril, mayo, fíjate como si se va concatenando todo, que él viaja a Cuba, bautizamos o hacemos la adopción fraternal de mi hijo en nuestra madre logia, y literalmente él me lleva a Uruguay. O sea, yo viajé literalmente sentado en el avión entre él y su esposa, el primer trayecto, y el segundo trayecto, él y yo y su esposa en otro asiento de otra sección de fila. El hijo bobo. Vine literalmente para el piso de su casa y ahí, bueno, empezó la vida profana con sus avatares claro. y la logia. Desde el día en que llegamos, activamos un correo que habíamos hecho, él había hecho para la logia, un Facebook que él había hecho para la logia. Empezamos a trabajar, a generar contenido, a generar contenido y a tratar de visualizar. Sí, Hermanos que entendíamos y nos iban llegando informaciones que estaban en esta nueva realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la vida es azarosa, es azarosa. Yo siempre le digo a todas las personas, gente, el migrante siempre, siempre, siempre se convierte en un animal diferente. mm, Y entre el animal definitivo y el animal primario que eras, hay muchas mutaciones y nadie sabe en cuántos animales se va a convertir en el proceso. Es un viaje turbulento, es un viaje turbulento. Entonces, en ese viaje turbulento pasan cosas. Y lo cierto es que no encontrábamos oídos receptores con la suficiente, vamos a decir, disposición, visión, no sé ni qué palabra utilizar porque no claro. quiero herir.
herir a nadie, sentimientos o o sea, cada alguien que, uno claro. vive como puede, casi nunca como quiere. Entonces, pasaron los años, tampoco muchos, y en el año 2017-18, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, llegan el hermano Israel Romero García, informático, también cofundador del proyecto, con un amigo ingeniero y tratando de, bueno, llegando, nosotros lo recibimos al aeropuerto, qué sé yo, y mantuvimos cierto vínculo. Sobre esa fecha empiezan o sea, hacemos una reconexión con los hermanos Cancio, Michelle y Michael Álvarez Cancio. Michelle, informático, había venido sobre esa fecha y medio que iba agarrándole la mano a día. Michael había venido en el tiempo de Felito, médico, oftalmólogo ya revalidado, Sí, tenía otra formalidad y yo me empiezo, o sea, empezamos en las redes y yo me empiezo a dar cuenta que uno de ellos me había mandado solicitud de amistad, justamente a Michael, el mayor. sí, Y yo me pongo a buscar y empiezo a hacer el gap. Y empezamos a enviarnos tímidas luces. Yo viajo a Cuba, nace mi hija en el 2019, yo viajo a Cuba en el año de la niña con varios propósitos, entre ellos hacer la adopción fraternal de mi hija en mi madre logia de Caballeros de la Luz, lo cual hice. Un momento muy complejo. En esa semana falleció un hermano wow, increíble. La vida quiso, yo agradezco haber podido estar en las honras fúnebres del hermano, haber incluso hecho el duelo de despedida. Aplacé una semana porque no corresponde unir las dos actividades, y logro hacer esta cuestión. Razón que llego de vuelta a Montevideo y a la semana arranca la pandemia. La pandemia le dio un color a todo, sí, que sabemos. Aquí se llevó bastante bien, pero tampoco fue la excepción. Y empezaron a haber un grupo de naturales distanciamientos y otros acercamientos. La cosa es que estando al término de la pandemia, pasan dos cosas, fundamentalmente dos cosas. Primero, que como un producto de la pandemia, la Orden Caballero de la Luz da un paso hacia el siglo XXI. Se crea en Cuba por el hermano maestro luminal pasado Galán de la logia Pepe Antonio 52, un grupo de Facebook que se llamaba Todo por la Fraternidad. Su idea era más allá de juramento, sin sí, poco. Y te puedo decir que la verdad que fue un proyecto muy bueno, buenísimo, que nucleó a muchísimos hermanos de muchos lugares, pero el show, por así decirlo, se lo llevaron los Caballeros de la Luz. En ese grupo se incluye Jorge Portondo Jorge. Yo no tenía la menor idea, por loco que parezca, de quién era Jorge ¿De quién Portondo era Jorge Jorge. Botondo? Y cuando leí el nombre tampoco lo asociaba con el mito o la leyenda de Jorge Portondo Jorge. Decía, nada, esto ni lo pensé. Ni siquiera lo pensé, no me lo imaginé. Paralelamente a ese grupo tan constructivo, tan genial, tan bueno, esa primera aproximación fue una experiencia espectacular. Se crea un grupo complicado. El grupo se llamaba el fundador, el administrador se llamaba González Curuelo. Y era un grupo que iba mostrando, o sea, si bien eran grupos privados, era un grupo que iba mostrando elementos legales, evidencias documentales, circulares, cuestiones que impugnaban incluso la integridad de altos miembros de la orden en Wow, Cuba y fuera de Cuba. Generaba un nivel de polémica que arrastraba al barro al que allí participaba pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque usaba la siguiente metodología. Él te mostraba evidencias.
él creaba la duda razonable y a partir de ahí, entonces, viste que el criollo, el insular y el cubano tienen una pasión viscosa. Hay un gustico en el ADN por el moro. Sí. Y entonces, de alguna manera, esa persona activó o alimentó el Ese morbo morbo. de los allí participantes. Que muchos de ellos, entre ellos yo, dimos un análisis, o sea, vamos a ver, vamos, o sea, estoy rechazando el móvil, pero bueno, estoy dentro y vamos a dar el debate. Y en esos debates yo conozco a Jorge Fortuno, discutiendo, contraponiendo ideas. Lo que empezó una discusión colectiva, no de él y mía, en el buen sentido, dentro de un grupo, Dentro que de un después se grupo. reflejaba en el otro grupo, terminó en el Messenger. Yo, de hecho, te voy a decir, yo en Messenger, nada más que lo usaba con Jorge Portón. Un montón de amigos, hermanos, se enfurecían conmigo porque veían la lucecita verde. No me llegan las notificaciones, veo mensajes años después. Pero parece que el hermano Portón no se sentía cómodo con el Messenger. Y eran tan buenas las discusiones. Bueno, después de habernos dicho todo lo que nos podíamos decir, yo, por el hermano Santiago Noguera, descubro quién es Jorge Portón. Que era ese Pero Jorge imagínate Portuondo, tú. Jorge. Y Jorge Portuondo, Jorge, imagínate tú, nos conocimos en el patio de la casa. No hubo sala, ni presentación, ni bienvenida, ni nada. En el patio de la casa. Nosotros llegamos, alguien salió del baño, había un sujeto ahí y dijo, ay, güey, seis, pusimos todas las fichas y pateamos el dominó y volvimos a empezar. Y dije, bueno, y ya está. Y ahí, bueno, es otro podcast. Eso está pasando. La pandemia está agudizando la necesidad de volcar todo ahí y paralelamente yo recibo la invitación del hermano Santiago Noera y del hermano maestro luminal pasado Michel Socorro, refundador de la Logia Habana 30 en Matanza, de participar de un grupo de WhatsApp que se llama Los Mambises. Bueno, los Mambises se convirtió en un núcleo de resistencia. Los Mambises que existe todavía hoy, para mí es mucho más que un grupo de WhatsApp. Los Mambises es para mí un organismo no configurado legalmente que es adscrito a la Orden Caballero de la Luz, porque analiza críticamente, intercambia críticamente todo lo sucedido en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que pensamos que debería pasar en el futuro. Entonces, en ese tiempo se nace una propuesta en Cuba de unificar lo que es la Suprema Logia de Cuba con la Gran Logia de Cuba. Por montones de razones, razones fácticas, razones legales, razones de funcionamiento, razones económicas, un montón de razones que son tan válidas como la de los que no querían hacerlo. Y bueno, Sí. todavía no lo han hecho. Para apoyar eso, en ese grupo, por ejemplo, se trabajó colectivamente en una nueva legislación, de la A a la Z, con todos y para el bien de todos. Se diseñó una metodología, vamos a decir, a distancia, para en tiempo real ir trabajando lo que eran las matrices de opinión, las construcciones, cómo hacer un péndulo legal que fuera armónico con una institución afín fuera de Cuba, en cualquier otro país, sin que fuera disruptivo y antifonante con las particularidades del país. Ese tipo de trabajo fino lo hacían los mambises. Y eso enriqueció muchísimo, potenció muchísimo el proyecto Logia. Después pasa algo que es determinante. Nos enteramos que está cruzando frontera, que está viniendo el hermano Luminar Pasado, Rafael Duvalón Rodríguez, miembro de la logia Mantecón 253. Oh, Con Duvalón, yo personalmente, el hermano Felito y el hermano Eddie, su padre, lo conocíamos, habíamos compartido con él, porque Mantecón 253 pertenece al mismo distrito el mismo fraternal, distrito. Playa Alice y Maranao, que es San Román. Entonces, además o sea, ya había una empatía total. Y el hermano Lázaro Galán, de su madre Logia, maestro Lumina Pasado de Mantecón 53, me dice de la siguiente manera: está cruzando, va para allá el hermano Jorge Duvalón, Jorge Rafael Duvalón, y va con la intención de crear una orden
una logia de caballeros de la luz. Yo dije, ah, sumé y para Javier, Felito, Eddie, Michelle, Michael, Israel y estos tres últimos de Pepe Antonio Aquí 52. Y está la Duvalón logia. son siete, Aquí está la es el logia. quórum reglamentario. Entonces, nada más que llegó, nos pusimos todos en contacto y tuvimos el primer encuentro formal. Que hay una foto ahí que yo te pasé, que estábamos con una bandera cubana en una biblioteca y había una mesa llena de comida, el hambre eterna de los mártires. Bueno, ahí estamos la mayoría de nosotros. Esa foto es la única que tenemos, lamentablemente, de esa primera reunión, de ese primer encuentro. Sí, porque el hermano Eddie insiste en que reunión no, encuentro, que se dio en mi casa, Lesica 6129 de Colón, Montevideo. Ahí trazamos las primeras directrices, tomamos los primeros acuerdos de cómo sería el proyecto Logia. Ahí se debatió sobre cuál iba a ser la matriz, se determinó que iba a ser en principio una logia masculina, no iba a ser una logia mixta, pero se determinó que íbamos a sí o sí apoyar la creación de una logia femenina. Y empezamos. Se decidió que el número de la logia iba a ser el número 7 por todas las razones habidas y por haber mística, y bueno, casualmente también porque éramos 7 lo que Eran había para esos fundar en siete principio. fundadores, ¿no? Siete fundadores. Exactamente. Pero esa razón del 7 simplemente cerró al final. Sí. No pasaba por eso. No, pero la perfección, en fin. Entonces, tuvimos ese primer encuentro que fue mágico. A partir de ahí decidimos que todos los lunes nos íbamos a encontrar físicamente en la casa de alguno de nosotros. En la segunda reunión donde se, se definió el nombre de la logia y muchas otras cuestiones, vamos a decir, de diligencia, nos repartimos los trabajos, la indumentaria, buscar un local, toda esa cuestión. Fue en la casa, la que entonces era la casa del hermano Felito, en Cuarén y Colonia, también en Montevideo. Y fuimos haciendo el ciclo hasta que fuimos a las casas de todos los hermanos. Se nos acabaron las casas de todos los hermanos y aparecieron, siempre ha habido gente empática con el proyecto, aunque no sean formalmente hermanos fraternales. Sí. Y un hermano que tenía una barbería en la calle eh, General Flores, tenía un cuarto detrás, hecho un cuarto de desahogo, un 6x6 digamos. Y me dijo, nos dijo, Javi, les doy eso allá atrás a ustedes. Ah, empiecen ahí, si les sirve, métanle. Y nosotros, bueno, ahí le metimos, pintamos todo aquello, arreglamos todo aquello, lo acondicionamos. En realidad nunca lo usamos. Estando aquello casi listo, este mismo amigo que tenía una barbería mucho más grande, en la calle Aguarón, tenía todo un sótano que ese sí estaba muy bueno, Oh, constructivamente. Nos dice, oye, mira, si quieren, agarren esto aquí abajo. Y ahí también tuvimos nuestros encuentros, ahí hicimos nuestras primeras entrevistas a profanos que no eran tan profanos, porque eran hermanos que venían, por ejemplo, de la masonería y el sí. orfelismo. Y nos reunimos un par de veces. Pero aquello volvió a prosperar. Entonces el hermano Felito se le da la oportunidad de un nuevo local lo que es el sótano de su empresa. Él es agente de viaje en la calle Río Branco. Y ahí empezamos a reunirnos y la verdad que aquel local tenía todo el potencial. A las condiciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Era una empresa en crecimiento y entonces en poco tiempo nos parecía que íbamos a terminar siendo un obstáculo, que no, además la intimidad, sí podíamos manejar horarios, pero era complicado, una empresa grande, manejaba información sensible. Y en ese ida y vuelta aparece el lugar en el que estamos hoy, que es una oficina, un edificio de oficina donde hay, o sea, muchos modelos de negocio, pequeños, qué sé yo, que, bueno, tiene todas las mínimas condiciones para funcionar concretamente como logia. Eh, Hasta llegar aquí, o sea, nosotros tenemos la primera sesión a todo ritual en el mes de abril del 2020, enero, febrero, marzo, abril del 2020, fue Javier, un poco antes,
nosotros tomamos más de 110 acuerdos de estricto cumplimiento. O sea, porque cada acuerdo fue un paso a paso. claro. Nos dividimos las tareas entre las potencialidades que teníamos todos y las oportunidades y posibilidades que teníamos todos, que nunca fueron muchas. Pero lo hicimos así, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. En el proceso, el monitoreo del hermano Jorge Portuondo Jorge fue absoluto, flamante, y el del hermano Santiago Noguera también. En ese momento pasan cosas, vamos a decir, trascendentales. Lo primero que pasa es lo siguiente, o sea, nosotros consideramos que las logias auspiciadoras de Soles y Rayos de Oriente número 7 son San Román Toledo 18, que aporta 3 miembros, son Pepe Antonio 52 de Guanabacoa, que aporta 3 miembros, y Mantecón, José Fernández Mantecón 253, que aporta un miembro. Más que el miembro aporta en el respaldo de los miembros de aquellas logias incondicional en todos los sentidos posibles e imposibles. Y eso también les hace acreedor de ese reconocimiento, de esa consideración. Pero nosotros paralelamente siempre tuvimos el tutelaje, el auspicio, que no es algo menor, del hermano. En ese momento, gran luminar pasado instructor de la Gran Logia de Cuba, Santiago Noguera Pérez, y del hermano gran luminar pasado, Jorge Portuondo Jorge, incondicional. Mira, nosotros dentro de la creación de la logia debatimos muchas cuestiones. Eh, Porque digamos que tenemos, no quiero pensar en un sesgo de dependencia patológico, sino en un vínculo de amor fraternal hacia la madre grande. Y nosotros, nuestra primera intención fue que esta logia fuera una logia constituyente, subordinada o Sí, incorporada a la Gran Logia de Cuba, de la Orden Caballero, lo cual suponía legalmente una subordinación a la Suprema Logia. El entonces Supremo Luminar, eh, hoy Gran Luminar pasado instructor, Julio César Alfonso, y el entonces Gran Luminar, Alejandro Baitía, nos dieron todo el visto bueno, todo el espaldarazo, hay que decirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Las leyes de Cuba impiden que una institución que esté inscrita legalmente en el territorio de Cuba tenga un miembro de pleno derecho que no tenga una residencia fija o permanente en el territorio nacional. Porque eso abriría la posibilidad a que ese miembro de pleno derecho pudiera en algún momento ser ese supremo luminar, ese gran luminar, y no se permite de ninguna manera que una persona que no vive en Cuba dirija una organización con asiento en Cuba. Sobre todo una organización libre, liberal, libertaria, democrática, republicana, como el historial de la Orden Caballero. claro. Menos todavía. Entonces eso anuló esa posibilidad. En la búsqueda y el análisis de cómo íbamos a convertirnos, cómo íbamos a funcionar nosotros, se nos acerca y nos acercamos. Yo mismo tuve dos entrevistas kilométricas con el hermano Gran Luminar pasado de la centenaria Gran Logia de Florida, de la Orden Caballero de la Luz, José Raúl Martín. Ellos tenían un proyecto que habían iniciado, hay una foto que te pasé de una logia en Dominicana. Sí, Ellos habían dado muchos pasos para la gesta de la creación de esa logia en Dominicana. Eso no llegó a concretarse nunca, pero dieron muchos pasos. Y ya que nosotros estábamos en esto, bueno, vieron la posibilidad de integrarnos, la posibilidad de integrarnos. Eh, Nosotros, o sea, yo personalmente me inclinaba, si no podía ser una logia constituyente o subordinada a la Gran Logia de Cuba, federarnos. Yo me inclinaba a federarnos, bajo la égida de la Federación de Logias Unidas de Florida. Como muchas veces le digo a mis hermanos, Javier Álvarez Rodríguez no es ni inocente ni culpable de casi nada, pero soy responsable de casi todo. Hago el paréntesis. La Gran Logia de Florida, una gran logia que nació en la pugna y en la proscripción hasta su legitimidad,
se ha dividido muchísimo. Hoy actualmente hay una gran logia de Florida, subordinada a la Suprema Logia Internacional en los Estados Unidos. Está la centenaria Gran Logia de Florida y está la Federación de La Logias Unidas de Federación de Florida. Logias Unidas. Sí. O sea, hay tres potencias, técnicamente no, no comunicadas y que son hijas de una misma matriz, de un ¿Así? mismo territorio, una misma potencia. Bueno, yo traigo eso a colación. La propuesta de la centenaria Gran Logia de Florida era justamente que fuéramos una logia subordinada, una logia de la centenaria Gran Logia de Florida, con todo lo que eso conllevaba. Yo pongo todo eso sobre la mesa del resto de los hermanos y antes lo consulto con el hermano Portuondo. Y Portuondo me dijo, mira, mi hermano, si ustedes quieren federarse, yo, sin temor a equivocarme, te digo que no va a haber ningún problema. Nosotros tenemos o política intrínseca, tener los brazos abiertos a todos los hermanos de la Orden Caballero de la Luz, estén donde estén, vengan de la denominación que vengan, tengan el origen que sea, no tenemos problema con eso. Ese no es el problema. Pero me preguntaste mi opinión. Yo creo que ustedes deben ser independientes. Me acordé de Juan Alberto Gómez, la República tiene que nacer independiente. Por cierto, hermano nuestro también. Y nada, les pongo sobre la mesa a los hermanos las opciones que tenían y la cosa fue unánime. No, somos independientes. No vamos a hacer, si no tenemos la situación esta que existe con Cuba, no, nosotros no vamos a ser independientes. Y entonces, así por eso Soles y Rayos de Oriente se autotitula Logia Independiente Soles y Rayos de Oriente. Lo cual ha sido dramático. Dramático porque la palabra independiente Sí. crea muchas distracciones. No puedo decir que haya sido un temor de los demás. Yo siempre he estado muy preocupado con el tema de la regularidad. Y yo no quería que este proyecto sufriera relentecimiento o agresión o rispidez o separación o distanciamiento por el tema de la bendita regularidad. Sí. Por eso llevé hasta el final, por eso llevé hasta el final el análisis con Cuba de la imposibilidad por las leyes de Cuba de que nosotros pudiéramos nacer bajo la égida de esa potencia. Eso ayudó a eliminar el sesgo de, bueno, ya esta gente no quiere, quiénes son, quiénes se creen y todas Sí. esas tonterías que florecen en el camino, como la hierba. Creo que Portuondo vio la misma preocupación y más allá de que amara la independencia o toda la cuestión, estaba tratando de liberarnos de los sesgos y la historia vinculada a ninguna de estas potencias de Florida que tenían sus pugnas y sus diferencias. Nos quiso fuera, nos quiso libres de eso. Sí. Alimentar el vínculo sin apropiarte o llegar a sumarte a las huestes de ninguna fuerza. Porque sin duda las cosas no estaban del todo resueltas, no lo están. Claro. Yo en ese momento no lo vi, eso lo vi después. Además, la voluntad de los hermanos fue aplastante. En ese momento, los 7 fundadores tuvimos una votación cerrada 4-3 a favor de crear un organismo paralelo. Ese organismo paralelo se llama el Supremo Consejo de la Orden Caballero de Luz del Uruguay. Te podrás imaginar de dónde viene el Supremo Consejo. Los hermanos que proponen este Supremo Consejo son hermanos que vienen de la masonería. Claro. Entonces, este que está acá se dio a la tarea de buscar antecedentes dentro de la Orden Caballero de la Luz que apoyaran eso. Que Y pudieras sí apoyar esa existió un idea, Supremo claro. Consejo dentro de los Caballeros de la Luz de la República de Cuba, con ese, y hubieron grados filosóficos, etcétera, etcétera. O sea que había un precedente válido
Ese Supremo Consejo es un organismo paralelo que su función es guardar la matriz que permitiría resistir la impugnación ante una regularidad de origen y sostener la regularidad de principios. Viste que, o sea, el tema de la regularidad es recurrente. Pero en la Orden Caballero de la Luz es algo que ha estado zanjado durante muchos años. Durante mucho tiempo se dejó de discutir esta cuestión. Las leyes de todos los organismos, de todas las potencias, determinaron que todos los organismos que se crearan y reconocieran como fundador a la luz número uno, a González Cumbelo, a los principios, la Declaración de Principios de 1874, abrazar a la misma trilogía, etcétera, más allá de las diferencias fácticas del lugar o del territorio, eran afines, y así lo dice la ley, y por lo tanto no irregulares. Pero con la modernidad y el trabajo abnegado de el hermano Santiago diría, la mano negra, la Orden Caballero de la Luz de todas las organizaciones fraternales ha sido, por ser la más cubana, la más vulnerable. Y se han dedicado a destrozarnos la memoria histórica, a desaparecernos la memoria histórica y a llenárnoslas con mitos, leyendas y boberías. Lo cual refuerza el trabajo de recuperación de la memoria histórica del hermano Portuondo por años y años y años, con el Liceo La Luz, con el Museo Sí, de la Federación, etcétera. El rescate de las primeras libros de acta y toda su obra que es espectacular. Empieza otra vez a revolotear el fantasma de la regularidad y de los irregulares. Y entonces ahí se empieza a tratar de embarrar la idea de la independencia. Yo le decía a los hermanos, nosotros somos independientes porque no estamos bajo la égida de ninguna potencia en particular, pero estamos en un territorio nuevo que ninguna potencia por ley se ha autoadjudicado, ni de ahora ni de antes, pero nosotros no somos independientes de nuestras obligaciones, nosotros no somos independientes de la orden, nosotros no somos independientes de nuestra ritualidad, no somos independientes de nuestra historia, del legado, no somos independientes de esas cosas, nosotros no somos independientes. Porque si declaráramos la independencia de esas cosas, seríamos cualquier cosa, tal vez muy buena, pero no caballero. Entonces, no se jode con lo que te identifica. claro. ¿Ya? Y entonces, por eso independiente. Y ese Supremo Consejo se dedicaría justamente a garantizar esa matriz básica y también a gestionar el gap con lo que es el registro civil del Uruguay y a través de él entonces hacer la distribución hacia la creación de nuevas logias. Mm, Ese Supremo Consejo daría lugar, cuando hubiera 3 logias o más, a la concreción, a la creación legal de un territorio a través de una gran logia, desaparecería, o sea, es un organismo que por ley va perdiendo facultades en vez de irlas ganando, las va perdiendo, o sea, donde aparece una logia de pasado jefe, desaparece su acta, su única potestad como poder judicial, o sea, va dando lugar a que se desgajen los poderes distintos de la orden y también los organismos que constituirían una potencia de estricto rigor, hasta convertirse en un órgano consultivo, doctrinal, con las prerrogativas limitadas a ese propósito. Traigo esta colación ¿por qué? Porque las leyes y reglamentos de ese Supremo Consejo son maíz, inspiración 100% Jorge Portuondo Ojo, Torres. punto. ¿Y de dónde salen? De la que él redactó para el Supremo Consejo del grado 33 a la que él pertenecía. Ah, Eh, es una presencia, Jorge Portuondo, permanente en el proyecto Soles y Rayos de Oriente, con cero injerencia. El hombre tuvo la visión y la magia y el toque de hacer un acompañamiento sutil pero poderoso. Y no lo digo yo, lo dicen y lo sienten el resto de los hermanos. Yo lamentablemente no tengo, nosotros, mira, el jueves pasado yo no hablé absolutamente nada del tema, no hablé absolutamente nada del tema. Eh, Te lo dije en privado y ahora lo sí. digo públicamente. Escucha, yo he visto en podcast
lo he visto y lo he escuchado por lo menos 6 veces. Yo no sé si tenga la posibilidad como administrador de ver quién ve y hasta cuánto lo ve. Yo lo vi, lo escuché cuando no había salido en imagen en Spotify. Que de hecho descargué Spotify nada más que para. Yo no tenía eso. Para escuchar el podcast, porque estaba ansioso. Yo no dormí en toda la noche. Un tipo que no conoció a Jorge Portuondo, nunca nos vimos, ni nada. Yo no dormí en toda la noche. Cuando lo vi, a mí me afectó de grave manera. Pero al hermano Santiago también lo afectó y no pude evitar decirlo y de la manera en la que lo dijo. Pero lo gracioso no es eso. Otros hermanos, hermanos con 20 años en la masonería, hermanos que tienen 60 años en las costillas, hermanos que no conocieron de nada, oye, de nada, me han ido dando feedback personal en estos días y me han dicho, oye, ese podcast quedó formidable, lo estoy siguiendo, me encantó, increíble, qué bueno, hermano, qué bueno. Porque es una virtud que trasciende y que desborda. Sí, Todo lo que es la fuente documental, la creación de los rituales, acompañada por Jorge Portuondo. Y te digo una cosa, eh, la creamos y la redactamos nosotros, nuestra imagen y semejanza de la realidad uruguaya. No fue un copy-pega, pero la medida, el metro padrón sí. de lo correcto, sí utilizamos como referente Jorge Portuondo. Jorge Portuondo, hijo, en el podcast nos los dice. Dice que vivía bien cerca de sus padres y él llegando tarde, llegando 2, 3 de la mañana, él veía como la luz de la oficina del papá estaba encendida. Él estaba conectado con ustedes trabajando, hermano. Trabajando, haciendo fraternidades, o sea, trabajando y creando. Hemos presenciado, y no puedo esperar al final para darte las gracias, mi hermano. Hemos presenciado un pacto como médico de mi profesión. Esto es un pacto. Esto ha sido un nacimiento, hemos presenciado el nacimiento de la Orden Caballero de la Luz en Uruguay. Te doy las gracias, no voy a esperar al final para darte las gracias por este pedacito de podcast, porque la verdad, mi hermano, me has explicado el nacimiento de la Orden de una manera que, como te digo, médico de profesión, esto ha sido un parto aquí. Hemos visto un parto del nacimiento de la Orden en Uruguay. Gracias, mi hermano.